Me corresponde a mí entonces traer hoy el final de nuestra serie de este mes, aunque no pueda ver, yo creeré. Y nuestro tema del año que es por fe. ¿Dicen amén? Bueno, yo estaba pensando acerca de qué nombre ponerle al tema de hoy y estuve pensando y dije, bueno, vamos a hacerlo de una manera un poco más didáctica para que la gente pueda memorizar algo. Les aseguro que a partir de hoy usted no va a olvidar el verso por el cual he titulado este tema. El tema de hoy se va a llamar así, Romanos 10:17. Y usted se va a aprender ese verso hoy. Le aseguro que nunca se le va a olvidar. ¿Qué dice Romanos 10:17 en la primera? Ah, bueno, ahí está arriba. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Le aseguro, le profetizo que no se le va a olvidar nunca ese verso. Este verso es muy lindo, pero definitivamente es un verso que se ha vuelto como cliché, bueno, también es de caché, pero como cliché, ¿no? Que como que todo el mundo lo repite, pero como que a la larga empieza a perder su profundidad. Y mi anhelo hoy es que podamos entender y revivir ese verso en nosotros para que entendamos qué es vivir por fe, qué es creer aunque no podamos ver. Y definitivamente lo dice, ¿no? La fe es por el oír, ¿y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Yo sé que ninguno ya la traemos casi. Y por eso yo dije, voy a sacarla ya, desempolvarla y voy a traerla. Porque sabemos que todos en el celular tenemos no solamente una, sino como 7 versiones, ¿no es así? Entonces como que ya esto no se usa en los domingos. Ya no vemos gente los domingos. Hace 10 años atrás veíamos la gente así, ¿no? Ya no. Ya llevamos el celular ahí. Pero qué bendición, la traigo como para tener esta imagen que usted pueda tenerla en su mente, porque esta es la palabra de Dios. Esto no contiene la palabra de Dios, esto es la palabra de Dios. ¿Dicen amén? ¿Qué es la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios me enseñaron a mí en la escuela dominical cuando tenía 18 años, porque yo llegué ya viejito a Cristo. Pero a mí me enseñaron en la escuela de jóvenes que la palabra de Dios sencillamente es la historia de amor de Dios hacia el hombre. ¿Dicen amén? Es la historia del romance que ha tenido Dios a través de los siglos por el hombre, por el ser humano. Y la epítome de la demostración de ese amor viene en los evangelios por un hombre. ¿Quién? Jesús. Y es importante que nosotros entendamos este verso hoy, sobre todo esta palabra que dice ahí, por la palabra de Dios. Cuando entendemos qué es la palabra de Dios, y espero que hoy lo hagamos, usted va a tener otro sentido en el verso y le va a hallar un anhelo diferente, un valor muy diferente a este libro. Dice, aquí en Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, dice lo siguiente, y esto es en la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, perdón, dice, en el principio la palabra ya existía. Fíjese usted que la palabra está con ¿qué? Con P mayúscula. Eso significa que se está refiriendo a quién, ya sabemos, a Jesús. Así que la palabra en el principio ya existía. Jesús está antes de lo que narran los evangelios. ¿Dicen amén? Dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y sigue diciendo, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Cuántos tienen la luz de Cristo? Entonces fíjese que empezamos a tener una base firme de lo que dice el primer verso, ¿no? El que está arriba. La palabra, esto no es otra cosa más que Jesús mismo hablándonos. Cuando usted mete la palabra dentro de su ser, es Jesús mismo habitando. Pero el verso 14 en la siguiente es mucho más diciente. Dice, mira a Jesús ahí caminando. Entonces la palabra se hizo ¿qué? Hombre, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo Dios en su amor? Envió a su Hijo unigénito, el único Hijo de Él.
Y lo envió a vivir entre nosotros para que nos pudiera entender en todas las áreas de nuestra vida. Tal vez podíamos ver en el Antiguo Testamento un Dios un poco más lejano, pero cuando Jesús viene a convivir y a cumplir la ley y a vivir sin pecado, ya entonces Él nos entiende en todas las áreas de nuestra vida. No hay nada, ninguna circunstancia en que Jesús no le pueda entender. Por lo que esté pasando usted, por lo que haya pasado y por lo que vaya a pasar, Jesús lo entiende. Jesús comprende lo que le está sucediendo. Mire, yo le cuento una historia que es puede ser un poco tibia para algunos, pero cuando yo me volví cristiano, yo tuve una vida muy promiscua por la música y por todas estas cosas. La música es bonito por uno, entonces tenía muchas novias y todas estas cosas. Cuando yo me volví cristiano fue precisamente por una chica, por una mujer. Y ella me predicó el evangelio y yo llegué al evangelio. Cuando yo conozco a Jesús, dije, yo no voy a herir a esta niña. Yo no voy a seguir en mi mismo desenfreno. Yo voy a respetar lo que siento por ella y voy a empezar a serle fiel. Resulta que ella también era músico, o es músico, y es cantante. Y le propusieron estar en una orquesta. Y bueno, se metió a la orquesta y yo, como sabía ese mundillo, aunque era una orquesta cristiana, yo entendía. Y le decía, pilas, porque cuando se vaya a las iglesias le van a empezar a caer pastores, líderes y todo eso. Tenga cuidado porque el diablo es puerco, como dice por ahí el pastor. ¿Sí? Resulta que efectivamente ella empezó a ponerse distante, empezó a como alejarse y dije, algo está pasando acá. Y resulta que efectivamente una de las coristas, amiga también mía, me dijo, no, es que hay un pastor de una iglesia donde fueron a tocar y él es soltero y pues como que quieren iniciar un ministerio juntos. Y entonces a mí eso me lastimó muchísimo porque yo en mi conversión dije, no voy a volverle a serle infiel a nadie, a ninguna chica. Y pues sentía como que ella me estaba pagando con la misma moneda, ¿no? Y eso me lastimó muchísimo. Yo en mi casa tenía muchos equipos de amplificadores de bajo, de guitarra, tenía instrumentos. Y como ella estaba en la orquesta y a veces ya duraba algunos días, incluso semanas que no me llamaba y yo me sentía muy lastimado. Y entonces una vez me llamó después de muchos días y yo me puse muy feliz. Porque dije, uy, me llamó por fin, interés. Yo contesté y me dijo, hola Germán. Yo le dije, hola Norma, ¿cómo estás? Me dijo, es que mira, a ver si me puedes prestar un amplificador de bajo que necesito para el ensayo de la iglesia. Entonces yo me sentí peor de despreciado. Porque dije, oye, ¿cómo así? Oiga, más de una semana sin llamarme, sin nada, y me llames a pedirme favores. Créame que yo en ese momento, porque yo nunca me había enamorado, y cuando usted hace bases firmes de amar a una persona, usted se traga, usted se enamora, y yo estaba muy enamorado de ella. Y eso me lastimaba muchísimo. Recuerdo que alguna vez, como al día siguiente en la madrugada, yo me levanté muy temprano, 3:30 de la mañana, de hecho no podía dormir por esa situación. El amor de adolescente. Y me levanté y me acuerdo que me arrodillé ahí y empecé a orar. Y le dije, Señor, mira esto. Cuando me enamoro como que graves. Y prometí serle fiel y mire, ya no le importo. Pero yo en mi oración, mientras estaba orando, como que decía, Dios a mí no me entiende. Porque Jesús nunca tuvo novia. Cuando usted escucha en la escritura que Jesús salía con María, no hay evidencias de eso. Jesús como que no me entendía. Yo decía, no, pero Jesús, ¿cómo me va a entender a mí? Si Jesús nunca tuvo novia. Y créanme, les cuento esto porque fue una de las veces que he escuchado más profundamente, casi podría decir que audible, la voz de Jesús. Y ahí de rodillas me dijo, fue algo como, te equivocas. Una voz así. Te equivocas. Yo también tengo una novia y solo me busca cuando me necesita. Y solo me busca para pedirme favores. Ahí mismo vino en mí esa convicción. Oiga, sí. Dios también me puede entender. Y Dios ha tenido una novia que lo busca solo cuando lo necesita. Y que también lo busca solamente para pedirle favores. Y vino en mí un consuelo del Espíritu Santo tan tremendo
que pasaron 3 horas, 6 de la mañana, la llamé y ¿sabe cómo le dije? En el nombre de Jesús terminamos. Aleluya. Al principio ella dijo, bueno, amén. ¿Y cómo me buscaba después? Y a las iglesias que yo iba a ministrar o que me iba a congregar, allí me caía, no sé cómo se averiguaba. Entonces lo digo para que usted entienda que aún en lo más mínimo, Jesús nos entiende y nos conoce. Porque Él caminó y habitó entre nosotros. Vamos a la siguiente. Entonces allí podemos decir, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él nunca pecó. Él pasó todo eso. Él no vino a abrogar la ley, dice allá la escritura en Mateo. Él vino a cumplir la ley. Y cumpliendo esa ley, derrotó el mundo para darnos libertad. Amén. Ese mismo Jesús que escribió, ven a mí todos los que estáis trabajados, en esa victoria, puede decirlo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él fue el mismo que dijo a través de Pablo, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y algo que me enternece, Él fue el que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que Él está aquí, sin duda alguna, está aquí en medio de nosotros. Y eso debe alegrar nuestro corazón y llenarnos de fe. ¿Dicen amén? Así que cuando hablamos de este libro, cuando empezamos a meditar en este libro y a comernos este libro, no es otra cosa que empezamos a empalmarnos, a volvernos uno con Jesús. Sigamos, Juanca. Pues la palabra de Dios, ¿qué es? Viva, diga conmigo, viva. Y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Mire, una persona que está viva, que tiene la palabra de Dios, es la que realmente está viva. Una persona que realmente interioriza la escritura es una persona que es poderosa. De resto es puro cuento. De resto es puro gimnasio. De resto es puro maquillaje. Pero una persona que está viva es la que guarda la palabra de Dios. Nos enseñaron en el colegio que todo lo que está vivo, ¿qué? Crece. ¿Cuál es la idea de la vida? Crecer, nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero Jesús no está muerto. La palabra de Dios no está muerta. Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús mismo lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que una persona que tiene la vida de Cristo en sí misma, la palabra de Dios en su corazón, es una persona que está en constante crecimiento. Es una persona que es fuerte, que es poderosa. Es una persona que está en constante, dice allí, ¿no? Que entra entre la articulación. Bueno, primero dice que parte el alma y el espíritu. ¿Qué significa eso? Ah, la quitaste. Si la puedes poner, por favor. Dice, penetra entre el alma y el espíritu, como que lo divide. Porque nos enseña a manejar nuestra voluntad, nuestros deseos. Ya no somos de aquí para allá corriendo, apresurados por los deseos que batallan en contra de nuestra alma, sino que Él hace, mire, esto es suyo, del alma, de sus emociones, y esto es lo mío, del espíritu. Aquí, así que solamente meditando y conociendo la palabra de Dios a cabalidad, sabemos cuando estamos actuando en emociones, en nuestros pareceres o en la perfecta voluntad de Dios.
Por eso la palabra de Dios viene a partir eso y nos enseña y nos confronta y nos dice, no, comprarme este carro, esto es un capricho. No, cuadrarme con esta señorita, esto también es un capricho. El trago, estos son emociones y nos enseña a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Usted se imagina, tomando un verso, la Biblia dice que el hombre, el casado, el esposo, debe amar a su mujer, ¿cómo? No sé si lo recuerdan. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La sustenta y la cuida. Usted, póngase a pensar ustedes, siéntese un poquito más al borde de la silla y póngase a pensar usted. Usted se imagina de nuestra sociedad donde todos los esposos amaran a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Usted se imagina cómo sería nuestra sociedad? ¿Usted puede pensar en eso un segundo? Que uno amara a la mujer, que uno estuviera dispuesto a entregar la vida. Aquí hay muchos que dicen, uy, sí, yo le entrego de una, vamos a ver. Hay gente que la esposa se le enferma un mes y ya están pensando, no, como que no era lo que yo... Pero ¿se imagina usted eso? La Biblia nos sirve para todo. La Biblia nos ayuda para todo, incluso hasta para ser románticos. Yo me acuerdo que mi esposa, cuando éramos recién casados, yo le daba besitos en el ombligo, los casados. Y le recitaba un verso que por allá dice en Cantares, así con la voz de hombre. Le decía, tu ombligo es como una taza donde no falte el buen vino. Póngame a bailar eso. Y eso que no le digo unos más pesados de Cantar de los Cantares. Porque la Biblia nos enseña a todo, incluso a ser románticos, a tratar a las mujeres. El que es tímido lo vuelve intrépido y el que es medio alebrestado lo aplaca. Para eso está la Escritura. Yo no sé, yo quisiera que le diéramos un aplauso al Señor por su palabra. ¡Fuerte! Vamos a volver a la primera, Juanca. Romanos 10:17, ¿qué dice? Así que la fe, oiga ya, es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, vamos a detenernos en la coma. Así que la fe es por el oír. Esto es una verdad hasta ahí. ¿Sabía usted? Si no existiera lo otro, amén también. Porque es que la fe viene por el oír. Y ahí es donde tenemos que empezarnos a poner a pensar qué estamos escuchando. ¿Qué es lo que estamos oyendo constantemente? ¿Qué es lo que está entrando a nuestros oídos constantemente? Mire, en esta época, y por eso quise traer este mensaje, porque ahorita es donde más nos vienen cosas al oído. Es donde más tenemos cosas para escuchar. Cada momento usted va pasando por el celular y hay un pensamiento político, un pensamiento religioso, un pensamiento del amor, un pensamiento de la pluralidad, del poliamor, de lo que usted quiera. Así que ¿cuánto tiempo nos estamos deteniendo a oír esas cosas? Mire, usted se puede tapar la boca, usted se puede tapar la nariz, pero taparse los oídos a veces es tan complicado. Por eso tenemos dos y solo una boca para oír. Pero a veces oímos mucho más cosas de las que no tenemos. Y eso que oímos y en eso que nos detenemos mina o fortalece nuestra fe. Si usted está oyendo continuamente que no, que el gobierno, que no sé qué, que esto depende de que el gobierno haga no sé qué, de la reforma laboral, de la reforma tributaria, mi hermano, eso va a minar nuestra fe. Sabemos lo que Dios dice. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni sienta miedo. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dicen amén? Entonces yo le pregunto esta mañana, ¿qué estamos dejando? ¿Qué estamos escuchando? Porque el objetivo de Satanás en este siglo, su objetivo más prominente y encarnizado es desvirtuar este libro. Porque sabe que es Jesús.
Cuando Satanás logra desvirtuar este libro en su corazón, ya la ganó. No, yo creo que el amor puede ser de la forma que quiera y a quien quiera y como quiera. Jesús nos enseñó y la Biblia nos enseña cómo amar y a quién amar. Varón y hembra los creó. ¿Dicen amén? Pero cuando empezamos a bombardearnos empieza, y llegamos a las universidades, los que están en las universidades o los que pasaron por las universidades, pero solo los que están, llega un man con pipa, con su sombrerito de pana y un erudito. No, eso está equivocado. Esto ya está pasado de moda. ¿Tú crees en esas muletas? El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice la Escritura. Así que no importa los títulos que tenga una persona, ni la autoridad que usted le pueda ver gubernamentalmente o posicionalmente o de riqueza. Por encima de todo está la palabra de Dios. No caduca, no se envejece, no cambia, permanece para siempre. Y en eso nos debemos fundamentar. Así que ya no nos dé pena predicar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa. Por eso es que allá en Estados Unidos y aquí también, de las escuelas, de las universidades, han sacado la palabra de Dios. Porque eso es Jesús entrar en una universidad. Es Jesús entrar a un colegio. Y eso Satanás no lo quiere permitir. Porque entendemos que la palabra de Dios es el mismo Jesús dentro de nosotros. Pero ¿cuál es la victoria más grande? La siguiente sería esa. ¿Cuál es la victoria más grande de Satanás? Ya la logró sacar de las universidades, ya las logró sacar de los colegios, de los hogares, de los trabajos, de las oficinas. Pero ¿sabe a dónde la quiere sacar? De aquí, de la iglesia. Dios quiere que usted pacte, que usted haga promesas, que usted dé dinero. Pero Dios no le necesita su arrepentimiento. Dios no necesita su convicción, su entrega, su pasión hacia Él. Solo dé un poco de dinero y Dios le va a responder. Satanás quiere sacar, y su éxito es sacar este libro con su sutileza de la iglesia. Y por eso dice eso. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Está hablando de la iglesia. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Si tú te enamoraste de un hombre, Mario, está bien, congrégate. Si tú te consideras que eres una vaca, está bien, danos tu leche. Porque es lo que ellos quieren oír. Y la Biblia, por eso es que les decía que sea nuestro día favorito, mas no nuestro día divertido. La iglesia no es para divertir. Ciertamente nos divertimos dentro de la iglesia, pero esa no es nuestra finalidad. Y ya solo faltan algunas iglesias que pongan canchas de ping-pong y de billar. Nosotros predicamos la palabra de Dios, la que es viva y eficaz. Así que, hermano, es tiempo de que usted, si en algo, dice la Biblia ahí, si en algo debemos enseñorearnos, si por algo debemos sentirnos orgullosos y presumir, es que conocemos la Escritura. Es que conocemos este libro. De nada le sirve sus pectorales, su cintura marcada. De nada le sirve su salario altísimo si desconoce esta palabra. Porque Jesús no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jesús mira el corazón. La invitación es de tener fe. ¿Cómo tenemos fe? Que cuando nos cortemos, sangremos Biblia. Amemos la Escritura. Por eso es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Si usted lee el Salmo 119, es el salmo más largo de todo el libro de los Salmos. Y todo el Salmo 119 habla de la excelencia precisamente de la palabra de Dios. Y no hay ninguno, dicho por los estudiosos, no hay ninguna expresión de amor en David, el salmista, el cantor, el dulce cantor de Israel, como lo llama la Biblia. No hay un salmo donde escriba con más pasión y más entrega que el Salmo 119. Y es una exhortación a la hermosura de la palabra de Dios. Por eso David, estoy seguro que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios.
Porque incluso sin saber de Jesús, miles de años después, siglos, pero él llamaba a Jesús. ¿Sabe qué decía David? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabe qué dijo David? Bueno me es haber sido humillado, porque ahora guardo tu palabra. Decía tal vez en su adolescencia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esos 3 versos están en el Salmo 119. Dice, más que la comida anhelo tus dichos. Amaba a Jesús sin conocerlo, porque el que ama la palabra, ama a Jesús. Entonces dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Así que no solamente, dice la Reina Valera igual, no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque aquí venimos cada domingo, cada vez que usted abre la Biblia, es un espejo, es una forma de vivir que te está mostrando. Pero si usted la mira y la lee y luego se va y sigue lo mismo, es como si se olvidara cómo es, ahí como el miquito. Debemos empezar para tener una vida de fe, para que Dios cumpla lo que promete en su palabra, debemos empezar a vivir lo que en ella está escrito. Debemos empezar a ser hacedores de la palabra. Por eso es que también en la Reina Valera, en el verso donde dice que la palabra habitó entre nosotros, dice que es Jesús llamado también el Verbo de Dios. Es la palabra hecha acción. Y es necesario que en nuestro hogar, que en nuestra familia, que en nuestra vida íntima, la palabra de Dios empiece a tomar acción. Que podamos empezar a vivir la palabra, a caminar conforme a ella. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, tal vez usted ha caminado por varias iglesias, yo lo he hecho. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que va a muchas iglesias, después vuelve por ahí después de 6 meses, 1 año, más años, y la iglesia sigue igual o peor. ¿Sí les ha pasado? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y se dice llamar cristiana hace muchos años, pero realmente no viven la escritura. Realmente no han permitido que ella se haga carne en su corazón. Y por eso es que esas personas, como decíamos antes, no crecen, no se reproducen en otros, no impactan. Y esto para cualquier cosa, para empresas. Como les digo, la Biblia es la respuesta para todo. La Biblia sirve para todo. Pero el ignorar la escritura es lo que nos trae crisis. Por eso vuelve y dice allá, dice, penetra entre la articulación y la médula del hueso. ¿Sí? Las articulaciones. ¿Qué significa que entra la palabra en la articulación? Significa que cuando la palabra de Dios entra en usted, usted ya no se mueve como antes. Eso significa que su movilidad va a estar supeditada a la palabra de Dios. Y que si usted tiene ese contenido de la palabra de Dios, incluso en decisiones momentáneas, créamelo, el Espíritu Santo se va a mover en usted y le va a traer un verso. Le va a traer un versículo, un pasaje, una historia que no le va a permitir cometer errores. Porque en las articulaciones, en lo que usted le permite moverse y andar como sociedad, ahí está la palabra de Dios. Pero también dice que entra hasta la médula del hueso. No sé si vino la estudiante de médico. Hoy no vino Mafe. Pero si hay doctores aquí esta mañana, no. Bueno, aquí tenemos una doctora en formación que no vino hoy. Quería pedirle que me diera la razón. Pero la médula del hueso, uno dice que es la parte que nos sostiene, el hueso, ¿no? Pero hay algo dentro del hueso. Y es precisamente la médula, donde se crean verdaderamente las células. Por eso es que da vida la palabra de Dios. Pero es la que verdaderamente sostiene y nutre al hueso, la médula. Por eso es que la firmeza real de un hombre
y de una mujer radica en la palabra de Dios. Un hombre fiel, un hombre honesto con su esposa, no puede lograrlo sino a través de la palabra de Dios. Un hombre que sea honesto en su trabajo, que valore lo que hace en su empresa, que forme líderes con honestidad, solamente a través de la palabra de Dios. Esa es la que nos da firmeza y la que cuida cómo nos movemos. Entonces dice, no basta con oír. Como les digo, hay muchas opciones para oír palabra de Dios, también en ese sentido. Usted puede ahorita, si no fue a la iglesia, los que no están en la iglesia pueden ahorita estar escuchando a 50,000 pastores. Porque es muy sencillo conectarse ahora a través de nuestro móvil para escuchar predicaciones y la palabra de Dios. Pero algo que Dios quiere es que nosotros empecemos a buscar nuestra propia revelación personal. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que se mantienen a punta de predicaciones? ¿A punta de sermones? ¿A punta de charlas y seminarios y congresos? Amén por eso. Pero nosotros, si queremos tener una vida de fe, debemos empezar a buscar una revelación personal. Y eso es encerrarnos a meditar en la palabra de Dios. Allí es donde nacen las verdaderas ideas, las visiones de empresa, las visiones de trabajo, el trato hacia la mujer y viceversa. En la palabra de Dios. Busque su revelación personal. Por encima de antes de ir a poner una predicación de lo que sea, busque que Dios le hable a usted. Mire, créame, con abrir la escritura es mismo Jesús de Nazaret hablándonos. Es el mismo Señor dialogando con nosotros. Por eso es importante que en esta mañana terminemos esta serie entendiendo que si queremos ser personas de fe, que confíen en el tiempo de la enfermedad. Aquí les habla una persona que estaba enfermo. Yo era para no estar vivo. Yo tuve mi cáncer testicular de los feos, el que se va para el cerebro. Y ustedes no saben, como decía David también, bueno, me es haber sido humillado, porque ahora guardo tu palabra. Las situaciones difíciles que Dios nos pone, ¿cree que Dios las ignora? ¿Cree que Dios no las permitió por algo? Dios quiere darnos la victoria y lo que quiere es que nos metamos en el secreto con Él y con su palabra. Nosotros que conocemos la Escritura y que somos papás, nosotros que conocemos la Escritura, que somos hermanos, novios, parientes, mire cómo Dios le hablaba al pueblo de Israel desde antaño. Desde antaño, ¿cómo le dijo? Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos en tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Yo aquí veo un Dios fanático, exagerado. Cualquier persona que diría esto, Dios está, ¿qué boleta esto? Muy exagerado. Repetirlos una y otra vez, ponerlos en mis manos, ponérmelos en la frente, poner en mi puerta. ¿Cuál es la vuelta con eso? ¿Para qué? Si la puedo llevar en el celular, ya. Porque Dios sabe cuál es el sustento del cristiano. Porque Dios sabe que Satanás está empeñado en quitarle esto a usted. Por eso es que tan fanáticamente lo dice en sus conversaciones, en su casa, hoy en el almuerzo con su familia. Medite, medite, repítalo a sus hijos, repítale la palabra de Dios. Póngala en el comedor, en la puerta de su casa, que donde usted vaya se encuentre con la palabra de Dios. Nunca va a ser exageración. Decía yo en el grupo de conexión
el martes pasado una acotación que hice. El tiempo con Dios nunca va a ser suficiente. Usted podrá pasar 1000 horas orando y nunca va a ser suficiente. Pero también le quiero decir, ningún tiempo tampoco va a ser insignificante. Si usted tiene 10 segundos para leer un verso de la Biblia, no es insignificante. Y allí puede hablar del Señor. Y allí puede disfrutar de la palabra de Jesús. ¿Cuál es la misión de nosotros? Empezar a tomar la palabra de Dios como la bitácora de nuestra vida, como la hoja de ruta para nuestros hijos. Debemos empezar a ejercer nuestro sacerdocio en nuestro hogar, repitiéndolo una y otra vez. Me encanta eso. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Usted quiere saber lo que es el consuelo de Dios? Cuando usted de rodillas tiene la Biblia abierta y le llega ese verso. No sé si alguno lo haya experimentado. Le llega ese versito que le vuelve el corazón una nada a uno y se lo arruga. Y uno siente que Dios le habló a uno personalmente. ¿Cuál es la invitación para vivir una vida de fe? Empecemos a tenerla, la palabra de Dios, a estudiarla y aprenderla, a apasionarnos por ella. Novias, ¿quiere usted un buen hombre y quiere una buena señal? Mire a ver cómo conoce este libro. Porque es que este libro es el que le va a enseñar a usted, le va a decir a usted si ese man la va a respetar, si ese man le va a ser fiel, si ese man es un varón, si ese man le va a proveer a usted y si va a estar en las malas. Y viceversa. Novio, mira a su novia. Ella cómo habla, de qué habla. Ay, vámonos de rumba. Sí, somos cristianos, pero la palabra de Dios es la que cambia y hace nuevas todas las cosas. Porque Jesús mismo lo dijo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y finalmente, el último, Juanca, porfa. Esta es la parte de la prosperidad, la parte que nos gusta. Escuche usted. Si ustedes permanecen en mí, ¿y qué? Y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ese es el secreto. No es pautar, no es hacer promesas, no es entregarle su dinero así, como dice mi esposa, a la topa tolondra. ¿Cómo podemos conseguir las cosas que queramos? Permaneciendo en Él y permaneciendo en su palabra. Pidan lo que quieran. Lo que pasa es que cuando usted ya empieza a permanecer en la palabra de Dios, usted ya no va a querer un carro último modelo. Sus cosas empiezan a cambiar. Y en eso también conozcan mujeres a los hombres y viceversa. La vanidad es algo que la Biblia como que, mi amor, es que yo necesito ese iPhone, lo necesito. Yo sé que vale 5 millones, pero el manejo del dinero. Y después andan varados, después andan y dice, pero ¿por qué? Porque no permanece la palabra de Dios en ellos. Una persona inteligente financieramente es una persona que presta atención a lo que aquí está escrito. Que maneja sus emociones. Dice la Escritura, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que gobierna y conquista una ciudad. Una persona que guarda la palabra de Dios se gobierna a sí misma. No come de más. No gasta de más. No necesita presumir porque sabe quién es en Cristo. ¿Dicen amén? Entonces no le importe lo que digan de usted. No le importa si tiene un pantaloncito viejo, desde que esté limpio y esté con Cristo, vale más que lo que sea. No importa que su comedor o la situación en su hogar sea frugal, humilde, pero si Cristo se siente en esa mesa, vale. Y a Dios le gusta sentarse en ese tipo de mesas. No importa que su carrito tenga la unción, botando aceite por todo lado. Pero es el que Dios le dio y usted lo valora y alaba. Y la Biblia dice, Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré.
Una persona que tiene la vida, la palabra de Dios en su corazón es agradecida, tiene gratitud constante. Por eso no entra en depresiones, porque es constantemente agradecida. Y como decía David, no me olvido de ninguno de tus beneficios. Así que quiero decirles en esta mañana, quiere vivir una vida de fe, cómase este libro, medite en este libro, no lo deje. Decía Jesús también, el que escucha mis palabras, el que guarda mis palabras, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. No hay riqueza más grande que conocer íntimamente a nuestro Señor Jesucristo. No importa por la situación que usted está pasando, concluimos, Jesús está con nosotros. Permanezca en la palabra de Dios y nunca le va a faltar la fe. Nunca le va a faltar la motivación, porque Jesús es el que sustenta nuestra vida. Dígale que está a su lado, Jesús es el que sustenta tu vida. Dejemos de pensar en lo que nos falta y pensemos que tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, que aquí nos forma el carácter y la valentía para poder seguir adelante. Por eso le decía a Josué, no se apartará de este libro de la ley, este libro de mandatos, meditarás en él de día y de noche, y en todas las cosas te va a ir bien. ¿Dicen amén? ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Yo quisiera que usted se pusiera de pie un momento.